Bueno, buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo evento académico que organiza la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico. Nuestro primer café es la SIP. En nombre de todos los organizadores del evento, de verdad quiero agradecerles a todos por su asistencia, por su presencia aquí, porque esto solamente demuestra el compromiso que tenemos con el conocimiento en el cuidado intensivo pediátrico en esta región. Tendremos la oportunidad de escuchar a algunos de los mejores académicos en la región hablándonos de PALIC 2. Entonces, quiero darles la introducción y pues dejarlos con el doctor Jaime Fernández, que les dará unas palabras de bienvenida a este nuevo evento de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo. Evelyn, buenos días y bueno, buenos días para todos, buenas tardes en España. Realmente estamos muy contentos, es un nuevo espacio académico que se ha creado en nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, en SLACIP. El Café SLACIP es un espacio que creamos en conjunto con el doctor Silvio Torres y todo el equipo de la mesa directiva, con el ánimo fundamental de profundizar en ciertos tópicos de interés en el cuidado intensivo pediátrico y hacer partícipes de todos estos eventos a quienes han escrito los papers, las guías, los consensos y que hacen parte de nuestra región y son reconocidos en todo el mundo por ser expertos en un área. En esta oportunidad vamos a empezar con PALIC 2. Realmente van a ser 4 sesiones muy interesantes con grandes investigadores y conferencistas de lujo. Vamos a salirnos un poco de la definición de sepsis de Phoenix, que sé que está muy de moda en estos días, pero posiblemente o y muy seguramente será nuestro siguiente café SLACIP para el mes de marzo. Hoy vamos a empezar con broche de oro. Tenemos grandes conferencistas y una conferencista que no solamente estimamos y queremos mucho en toda América Latina, sino que realmente es muy respetada y siempre sus conferencias son de muy alto impacto. Para mí es realmente un motivo de la felicidad poder abrir este espacio académico. Les voy a dar la palabra a nuestro vicepresidente de SLACIP, al doctor Silvio Torres, quien también ha trabajado fuertemente en esta idea y con Silvio y toda la mesa directiva hemos hecho un gran equipo para llevar esto a lo que hoy en día ustedes tienen disponible. Entonces, bienvenidos todos, esperamos que lo disfruten, se tomen un muy buen café latinoamericano mientras escuchamos las conferencias. Un fuerte abrazo para todos, adelante Silvio. Bueno, buenos días a toda la patria grande de Latinoamérica. La verdad que es el sueño de todos este upgrade académico, que no es mutuamente excluyente con los seminarios, sino que es un upgrade de los seminarios. De todo el trabajo que se vino haciendo con los seminarios de la CIP, se pensó, se craneó hacer este espacio bien definido. Como dijo Jaime, empezamos muy para arriba con todo lo que es PALIC, con grandes ponentes y moderadores. Probablemente luego sigamos con sepsis, lo iremos diciendo, pero bueno, muy entusiasmados con esto. La idea es dar soporte y apoyo. En nuestro caso es con mate, no con café. Así que nada, muy contentos y agradecidos y la verdad es que la CIP somos todos para todos siempre y por eso tenemos mucha gente adentro de la sociedad trabajando y haciéndola grande. Esta sociedad se ha hecho muy grande, muchos colegas de Latinoamérica han estado investigando en distintos lados, desde la CIP, desde la red, de todos los grupos de Latinoamérica han investigado mucho y hay una presencia latinoamericana muy grande en la arena internacional del research, de la investigación. Así que bueno, por eso viene este upgrade. Le doy el paso a Yolanda López, que es la que va a encargarse de toda la coordinación de esto. Gracias, amigos. Bueno, muchas gracias, doctor Jaime, doctor Silvio, por sus palabras. De verdad esperamos todos que aprovechen este espacio de aprendizaje y pues tengo el honor de introducir a los moderadores que tendremos en este primer Café SLACIP. Iniciamos con la doctora Analía Fernández, jefa de la División de Áreas Críticas del Hospital General de Agudos de Carlos Durant, docente de la UBA, subdirectora del Departamento de Docencia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y además miembro del Comité de Neumonología Crítica Pediátrica de la SATI y del Comité Respiratorio de la SLACIP. Tengo el honor también de presentarles al doctor Rodrigo Adasme, kinesiólogo chileno, coordinador de la terapia respiratoria del Hospital Clínico Red de Salud UC Christus, director científico de Solacur y además es nuestro coordinador del Comité Respiratorio de SLACIP. Por favor, bienvenidos y muchas gracias por su apoyo el día de hoy. Gracias, Evelyn.
Analía por estar aquí junto una vez más en todas estas actividades y a todos nuestros colegas y amigos de América Latina que estamos conectados. Para nosotros es un gran placer tener a Yolanda, ¿cierto? Le estaba molestando recién que para nosotros es una tremenda rockstar en lo que estamos haciendo en cuidado intensivo respiratorio y agradeciendo a Silvio y a Jaime por darnos la posibilidad de partir con este comité respiratorio, organizando esta sesión de charlas con un PALIC que está tremendamente interesante y estamos compartiendo aquí con los creadores de este PALIC, a la Lía la tengo al lado, acá en el Zoom, ¿cierto? A Yolanda al otro lado, pero también tenemos algunos agentes externos, colegas y amigos que nos permiten dar una discusión. Finalmente, estas discusiones nos permiten abrir todos estos elementos que ustedes lo pueden ver casi a diario en todos los chats de discusión que tenemos. Más preámbulo, la doctora Yolanda López Fernández es pediatra intensivista del Hospital Universitario de Cruces, del Instituto de Investigación Sanitaria de Biocruces Vizcaya. También es parte del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario de Cruces en el País Vasco, y sus principales áreas de interés, para que lo tengan más que claro, han sido el manejo del distrés respiratorio agudo pediátrico y la ventilación mecánica. Y debo decirle que es una de las grandes autoras, con Analía, que la tengo por acá también, ¿cierto?, de esta guía PALIC 2. Yolanda, por favor, este auditorio es todo tuyo para todos nuestros colegas de América Latina. Y además contarles que vamos a tener esta presentación de Yolanda y después se abre esta mesa redonda para la discusión, ¿ya? El chat está completamente abierto para que ustedes puedan dejar sus preguntas. Yolanda, cuando usted quiera, y el placer es todo nuestro. Muchas gracias, muchas gracias. Os saludo desde aquí, desde el norte de España, y lo primero que quiero hacer es daros las gracias por invitarme una vez más a estar con vosotros y a compartir todo el trabajo que se deriva de las conferencias Consenso y que nos ayuda a entenderlas mejor. Espero que esto sea beneficioso para los que escuchan, pero también para los que hemos hecho PALIC, porque un año después del PALIC nos interesa mucho saber, conocer vuestro feedback y conocer cómo está funcionando PALIC a pie de cama, que es de lo que realmente se trata. Bueno, pues básicamente yo tengo dos objetivos en esta charla, encaminados a contaros en qué ha cambiado la definición de SDRA pediátrico. Para ello, y para entender bien la conferencia Consenso, no me queda más remedio que hablar de la metodología. La metodología de PALIC pues es la parte más árida de toda la conferencia Consenso, pero si no entendemos la metodología, no podemos entender bien el significado que tienen las diferentes recomendaciones. Y una vez que haga esto, en la segunda parte de la charla, pues voy a intentar explicar los cambios más importantes que introduce PALIC 2. Bueno, como sabéis, el SDRA ya está definido desde hace más de 55 años. Se han ido sucediendo en el tiempo diferentes definiciones de SDRA, y digamos que la última que está vigente, aunque también desde el año pasado se han introducido modificaciones, es la definición de Berlín. Pero la definición de Berlín, igual que ocurrió con el resto de las definiciones anteriores, fue pensada por intensivistas de adultos para pacientes adultos con SDRA. Por eso, 3 años después de publicarse la definición de Berlín, se publica por primera vez en la historia una definición específica pediátrica, que es la definición PALIC, y que va a definir lo que es el PARTS, que en inglés es el acrónimo que corresponde al SDRA pediátrico. En aquella época, en el 2015, nos juntamos 27 expertos, la mayoría de los cuales venían de Norteamérica, algunos menos de Europa, pero esa era la máxima representación. Nos dividimos en 9 grupos de trabajo y se elaboraron 151 recomendaciones. Y esta es la primera definición pediátrica de SDRA, que es bastante parecida a la definición de Berlín del adulto, pero que tiene 3 diferencias muy importantes. La primera diferencia, si recordáis, es que para diagnosticar un SDRA en un niño, solo es necesario que haya una afectación radiológica nueva, que no tiene que ser
unilateral o bilateral, es decir, solo con que aparezca afectación radiológica es suficiente, a diferencia de los adultos que piden la bilateralidad en la radiografía de tórax. La segunda diferencia está en que para pacientes intubados la clasificación de la gravedad del SDRA en pediatría se va a hacer por el índice de oxigenación en vez de por la relación PaO2-FiO2, lo que llamamos la PAFI. Es decir, nosotros también queremos clasificar la gravedad del SDRA teniendo en cuenta la PO2 arterial, teniendo en cuenta la FiO2, pero se introduce un nuevo elemento que es la presión media del ventilador. Y la tercera diferencia es que no es necesario para diagnosticar un SDRA la invasividad. Quiero decir que muchas veces en los niños no disponemos de una PO2 arterial para poder calcular el índice de oxigenación o la PAFI. Bueno, en ese caso podemos sustituir el índice de oxigenación por el índice de saturación-oxigenación y en el caso de que el paciente esté en ventilación invasiva podemos sustituir la relación PAFI por la relación SAFI, es decir, cambiaremos la invasividad de una gasometría arterial por la no invasividad de la pulsioximetría. Y esta es una de las cosas que parece que también van a adoptar, o por lo menos así lo han comentado los adultos en la última definición que sacaron global de SDRA el verano pasado. Bien, con esto nos encontramos con que a partir del año 2015 prácticamente todas las publicaciones sobre SDRA pediátrico ya contenían o ya estaban basadas en la definición PALIC. Y al mismo tiempo, Amato publica en 2015 en el New England el concepto de driving pressure. Un poquito después, Gattinoni empieza con el mechanical power. Yoshida empieza a publicar también Pesili. En el 2015 se publica en el New England el estudio Florali que da el pistoletazo de expansión de las cánulas nasales de alto flujo por todo el mundo. Es decir, en muy poquitos años empiezan a cambiar, empiezan a surgir nuevos conceptos y eso nos hace pensar que igual hay que volver a mirar otra vez toda la bibliografía sobre SDRA y actualizar las guías PALIC. Pero quizás lo que más nos convenció para actualizar las guías PALIC fue el hecho de que había una falta de adherencia a la implementación de las guías clínicas. Esto se ha visto en muchos estudios, pero desde luego el más importante de todos estos estudios es el estudio PARDI, que es a fecha de hoy el mayor estudio epidemiológico que se ha hecho sobre SDRA pediátrico y en el que estoy segura que gran parte de la audiencia participó. Bien, esto también ocurre en el mundo de los adultos, es decir, no es algo único de la pediatría. En el Lancet vimos que también había una falta de adherencia a la definición de Berlín. Y con estas dos argumentaciones decidimos actualizar el PALIC y crear el PALIC 2, perdón. También contamos con 9 grupos de trabajo. Hay un grupo de definición, otro de fisiopatología, de ventilación no invasiva, de ventilación invasiva, de tratamientos complementarios, de monitorización, de outcomes a largo plazo, de ECMO, pero además añadimos 2 grupos más. Un grupo sobre datos, ciencia de datos informática, y un segundo grupo sobre la implementación de las guías en entornos de bajos recursos. ¿Qué más novedades trae la segunda conferencia PALIC? Es que se extendió la distribución geográfica de los panelistas. Ya no solo eran norteamericanos y europeos, también empezó a participar gente de Latinoamérica, expertos de África, de Asia. Hubo un mayor porcentaje de mujeres en el panel, un mayor porcentaje de investigadores jóvenes. Y esto no solo es cosa de médicos, esto es cosa de médicos, de enfermeras, de fisioterapeutas respiratorios, etcétera, etcétera. Y así lo quisimos hacer en PALIC 2. PALIC 2 tuvo una duración de 3 años. Y vamos a empezar ya cómo se gestó
metodológicamente. Bueno, metodológicamente es cierto que PALIC-2 se va a basar en el primer PALIC, pero de alguna manera la metodología es muy diferente porque también en pocos años cambiaron mucho las normas metodológicas. Y el Instituto de Medicina americano dictó que a la hora de crear unas guías clínicas basadas en la evidencia, teníamos que ser muy rigurosos y teníamos que hacer recomendaciones basadas en datos extraídos principalmente de los estudios que tienen mayor nivel de evidencia. Y los estudios con mayor nivel de evidencia son los randomized control trials, son los ensayos clínicos aleatorizados. Es de ahí donde tenemos que basar la información para crear las recomendaciones. Si no, no son guías clínicas o de práctica clínica, son guías únicamente basadas en la opinión de X expertos. Entonces, nosotros quisimos, en la medida de lo posible, adherirnos a esta recomendación, es decir, obtener datos de ensayos clínicos aleatorizados, es decir, hacer revisiones sistemáticas y hacer metaanálisis. Si no había ensayos clínicos aleatorizados, entonces sí que íbamos a obtener la información de estudios observacionales. ¿Y qué es lo que encontramos en el mundo de la pediatría en general y en el mundo del SDRA pediátrico en particular? Bueno, pues la falta de ensayos clínicos aleatorizados. No hay muchos menos que en el adulto, y por eso no pudimos hacer todas las revisiones sistemáticas que nos hubiera gustado, ni tampoco todos los metaanálisis que hubieran sido necesarios. Pero en la medida de lo posible, si había datos procedentes de RCTs, así lo hacemos. Por eso utilizamos las preguntas PICO, hicimos la extracción de datos a partir de la búsqueda que hicieron bibliotecarios especializados, y con eso seguimos la metodología GRADE, la metodología de la Cochrane. Utilizamos el programa informático GRADE Pro y elaboramos las tablas de evidencia. Las tablas de evidencia nos van a dar un nivel de evidencia o certeza de evidencia, que es como se denomina ahora, en muy bajo, bajo, moderado o muy alto. Y luego hay una serie de factores que pueden subir, es decir, pueden upgrade, subir a la alza o a la baja esa recomendación. Pues bien, con todo esto, PALIC-2 acabó con 146 recomendaciones, de las cuales 34 son recomendaciones que pertenecen a guía de práctica clínica, es decir, son todas con nivel de evidencia, bajo, muy bajo o moderado, pero todas ellas con nivel de evidencia. ¿Qué ocurre con las otras recomendaciones? Pues 62 recomendaciones al final son opinión de experto, porque aquí no pudimos basarnos en la evidencia, y las llamamos recomendaciones de buena práctica clínica o recomendaciones políticas o institucionales. Hay otras 32 recomendaciones de investigación y hay 18 recomendaciones que todas juntas forman la definición PALIC-2. Entonces, las verdaderamente importantes son estas 34, las 34 recomendaciones de práctica clínica que están basadas en la evidencia, que siguieron la metodología GRADE. Y esto quiere decir que nosotros deberíamos adherirnos a estas 34 recomendaciones, es decir, si hacemos o actuamos como ellas, deberíamos seguir actuando así. Pero si lo hacemos de modo contrario, deberíamos cambiar nuestro modo de trabajar y seguir lo que dicen las recomendaciones de práctica clínica. Esto es muy, muy importante. ¿Qué ocurre con las recomendaciones que son de buena práctica clínica? Bueno, aquí la ausencia de evidencia directa evitó que nosotros pudiéramos hacer una tabla de evidencia y graduar, poner un nivel de evidencia. Pero los expertos estábamos convencidos de que merecía la pena publicar esa recomendación. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de tubos endotraqueales con balón, con manguito, con CUF, pues a día de hoy no existen RCTs
que nos digan que para el SDRA grave es mejor usar tubo con balón comparado con usarlo sin balón. Entonces, como no teníamos RCTs y nos parecía muy importante que en el SDRA grave se utilicen tubos con balón, por eso elaboramos esta guía esta recomendación de buena práctica. Las siguientes son las recomendaciones de investigación, es decir, nos encontramos con que había muchas lagunas, había, por ejemplo, el alto flujo, la ecografía torácica. Nosotros no podíamos hacer ninguna recomendación sobre esto porque no había ningún tipo de evidencia o de información. Por eso dijimos, bueno, no podemos recomendar nada, pero por lo menos vamos a pedir a la comunidad científica que investigue sobre ello, que es necesario investigar sobre ello. Las recomendaciones políticas son recomendaciones relacionadas con nuestra institución, es decir, cómo nuestra institución nos va a ayudar a implementar las guías del SDRA, cómo va a invertir en entrenamiento, en educación, cómo se van a comportar en definitiva las instituciones o los sistemas sanitarios. Y por último, hay una serie de recomendaciones que todas ellas, todas juntas, constituyen la definición PALIC-2. Y este es un cambio importante con respecto a cómo trabajamos en el primer PALIC. Bien, una vez que os he contado muy resumidamente cuál fue la metodología que seguimos en PALIC, vamos a empezar con la definición y sobre todo me voy a centrar en los cambios más importantes de PALIC 2 con respecto al primer PALIC. Bueno, cuando nosotros pensamos en PALIC 2 no queríamos reinventar una nueva definición de SDRA pediátrico. Lo que nosotros pensamos fue, bueno, ¿qué partes de la definición están funcionando bien? ¿Qué partes de la definición no están funcionando bien? Por eso, en lo que respecta a la edad, el tiempo, el origen del edema o la radiografía de tórax, ahí prácticamente no hay cambios. Ahí la definición permanece igual que en el primer PALIC. Donde sí que tenemos cambios es en el momento de estratificar la gravedad. En la primera definición PALIC hacíamos el diagnóstico de SDRA y ya desde ese momento lo categorizábamos en leve, moderado, grave. Ahora no. Ahora PALIC 2 lo que exige es esperar al menos 4 horas desde que se diagnostica el distrés hasta que hacemos la clasificación de gravedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos visto, y esto viene en muchísimos estudios, que en las primeras horas puede cambiar mucho la situación del paciente, es decir, por el hecho de intubar al paciente, por el hecho de hacer un reclutamiento del pulmón, puede ser que lo que parecía una situación muy grave en 4, 5, 6 horas cambie totalmente. Por eso la estratificación de la gravedad hay que hacerlo pasadas 4 horas del diagnóstico inicial. Y otra de las novedades que trae PALIC es que simplificamos las categorías. Antes había una categoría leve, una categoría moderada y otra grave, pero ahora no. Ahora solamente tenemos 2 categorías. Por un lado está la categoría leve-moderado y por otro lado la categoría grave. ¿Por qué hemos hecho esta simplificación? Bueno, porque los estudios nos dicen que la mortalidad en los casos leve-moderado es muy parecida, mientras que el gran salto se produce cuando hablamos de distrés grave. Como nos parece que tenemos que poner el foco en el distrés grave, por eso le hemos dado quizás una categoría única para diferenciarlo de las formas leve-moderado. Por tanto, ¿qué es un distrés leve-moderado en un paciente que está intubado? Bueno, pues es el paciente que cumple criterios y al cabo de por lo menos 4 horas del diagnóstico, su índice de oxigenación está por debajo de 16 y si no tenemos en ese momento una línea arterial para hacer una gasometría arterial, su índice de saturación-oxigenación está por debajo de 12. Mientras que si el paciente pasadas 4 horas tiene un índice de oxigenación por encima de 16 o el índice de saturación-oxigenación en caso de no tener arteria está por encima de 12, entonces pertenecería al grupo grave.
¿Qué es lo que ocurre con el paciente en ventilación no invasiva? Bueno, pues en el primer PALIC, el paciente en no invasiva era por sí mismo una categoría, no diferenciábamos niveles de gravedad. Sin embargo, en PALIC 2 hemos decidido también estratificar la gravedad en el paciente que tiene ventilación no invasiva. Recordar que para que cumpla el criterio, el paciente no invasiva tiene que tener una máscara, una interfase facial u oronasal y al menos una CPAP o PEP por encima de 5 centímetros de agua. Pues bien, hecho el diagnóstico, pasadas al menos 4 horas, si la PAFI está por encima de 100 o en el caso de que no dispongamos de línea arterial, la SAFI está por encima de 150, entonces el paciente está en el rango SDRA VNI leve moderado, mientras que si pasadas 4 horas tiene una PAFI menor de 100 o una SAFI menor de 150, este paciente sería SDRA VNI grave. Y esto fue muy intencional, porque nosotros queríamos centrar el foco en este grupo de pacientes. Este grupo de pacientes son pacientes de muy alto riesgo. ¿Les podemos poner ventilación invasiva? Pues prácticamente no. Se puede hacer un ensayo terapéutico muy limitado, pero hay que tener mucho cuidado a estos pacientes que ya han pasado 4 horas y que tienen estos marcadores de oxigenación en ponerles ventilación invasiva. Bien. Más cosas nuevas que trae el PALIC 2. Pues la definición PALIC 1 ya tenía la categoría de mantener la atención sobre aquellos pacientes que están en riesgo de SDRA, es decir, no cumplen criterios de SDRA, pero bueno, necesitan oxígeno y habría que estar un poco encima de estos pacientes vigilándolos. Pero ahora hemos creado una nueva categoría que se llama posible SDRA. Y el posible SDRA lo que hace es meter a 2 grupos de pacientes. Son pacientes que, por otro lado, cumplen el resto de criterios de SDRA, es decir, es posible que tengan la fisiopatología del SDRA, pero por recibir ventilación invasiva con una interfase nasal o por recibir cánulas nasales de alto flujo donde no conocemos la PIP, y hablamos de cánulas nasales de alto flujo con flujos altos, es decir, más de 1,5 litros kilo minuto o más de 30 litros por minuto, pues bien, si estos pacientes cumplen los criterios y la PAFI es menor de 300 o la SAFI menor de 250, entrarían en la categoría de posible SDRA. La segunda manera de entrar en esta categoría está enfocada a los entornos con recursos limitados donde no hay disponibilidad de radiografía de tórax o no hay disponibilidad de cualquier prueba de imagen. Entonces, si no tenemos una prueba de imagen, pero cumple el resto de criterios, también podríamos, y siempre que estemos en lugares de recursos limitados, entonces en ese caso también podríamos diagnosticar un SDRA. Bueno, y esta es la definición. La definición es probablemente la parte más importante, pero también la parte más criticada de las conferencias consenso, y detrás de ella vienen 146 recomendaciones. A partir del sábado siguiente se va a explicar muy detalladamente las recomendaciones relacionadas con la ventilación mecánica. Pero yo quiero ya ir introduciendo las que a mí me parecen más importantes porque, bueno, son las que suponen un cambio en el PALIC, pero vamos, estoy segura que Analía, Vicente, Pablo las van a explicar mucho mejor que yo. Con respecto a la ventilación mecánica invasiva, en el SDRA pediátrico tenemos que utilizar volúmenes tidal fisiológicos, es decir, 6-8 ml por kilo, pero el volumen tidal va a depender de la complianza pulmonar, va a depender de la distensibilidad pulmonar. Es decir, si la complianza es muy baja, yo no puedo poner estos volúmenes tidal, tengo que limitarlos. Entonces, ¿cómo voy a saber que la complianza está baja? Pues por la presión plató y la driving pressure. Si pasamos unos límites, que enseguida vamos a decir, es cuando tenemos que bajar el volumen tidal a 5 ml por kilo,
incluso a 4 ml por kilo, pero ya no deberíamos bajar de aquí. Bien. ¿Cuáles son los límites de presión? El límite de presión plató va a ser 28 centímetros de agua, hasta 32 si el paciente tiene una disminución de la pared torácica reducida, y el límite de driving pressure va a ser 15 centímetros de agua. De aquí ya vamos deduciendo que tenemos que medir la presión plató cuasi estática de nuestros pacientes. No sirve lo que nos dice el respirador. Tenemos que hacer una maniobra de pausa inspiratoria. La PIP, esta recomendación, es la única recomendación de todo PALIC que tiene un moderado nivel de evidencia, con lo cual es importante que empecemos a aplicarla y a retenerla. En principio, como punto de inicio para empezar a programar el respirador en un SDRA, tendríamos que seguir la tabla PIP-FiO2 que nos recomienda el ARDS-NET. En cuanto a ventilación mecánica no invasiva, en principio está recomendado hacer un ensayo clínico limitado en el tiempo, de tal manera que si el paciente mejora podemos seguir con ventilación no invasiva, pero si no mejora tenemos que pensar en escalar, y por eso pusimos tanto el foco y por eso quisimos definir al ventilación no invasiva SDRA grave, que es el que tiene el PF por debajo de 100 o el SF por debajo de 150. Y otra cosa que cambia, otro paradigma que cambia, es el de los pacientes con inmunodeficiencia. Incluso en el primer PALIC nosotros decíamos, bueno, el paciente inmunodeprimido es diferente, hay que esperar, hay que aguantar, hay que tolerar más con la ventilación invasiva, vamos a esperar para intubarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que ponerle vías, hay que sedarle, aumentamos los ratios de infección nosocomial, son pacientes neutropénicos. Ahora sabemos por los estudios que no es así, que el retrasar la intubación en el enfermo inmunodeprimido lo que hace es aumentar la mortalidad del SDRA. Por eso, cuando tengamos un inmunodeprimido, tenemos que pensar igual en como si no fuera inmunodeprimido, es decir, podemos hacer un ensayo terapéutico con ventilación no invasiva, pero si ese paciente no mejora en las primeras horas, yo diría primera, segunda hora, aunque nosotros hemos puesto el límite de 6 horas, está claro que en algunos casos tenemos que actuar antes y esos pacientes serían susceptibles de escalar a intubación. Lo mismo en pacientes que tienen fallo multiorgánico, definido como más de un órgano en fallo. Y con respecto a cánulas nasales de alto flujo, pues esto se ha quedado en recomendación de investigación. Como comenté al principio, no tenemos evidencia directa a la hora de hablar de cánulas nasales de alto flujo y distrés. Por tanto, es algo que queda para que investigue la comunicación, la comunidad científica pediátrica sobre ello. Sí que tenemos información, porque aquí sí que hicimos revisión sistemática e hicimos metaanálisis sobre la ventilación no invasiva en entornos de recursos limitados, de tal manera que aquí no testamos el B-level, el doble nivel de presión, porque en estos países no tienen acceso a ello, pero sí que testamos y vimos que CPAP y alto flujo es superior a oxigenoterapia convencional, y si comparamos CPAP con alto flujo en entornos de recursos limitados, se mostró superior la CPAP con una condición, o bien que haya supervisión médica o bien que el equipo de enfermeras estén entrenados en los sistemas de CPAP que normalmente son Bubble CPAP. Muy rápido, para terminar, la recomendación del prono es neutra, ni a favor ni en contra. La recomendación del óxido nítrico inhalado solo para poblaciones seleccionadas. La recomendación de corticoides solo para poblaciones seleccionadas como el COVID-19, y no hay que utilizar surfactante. Hay que tratar y prevenir la sobrecarga de líquidos, y la recomendación de administrar proteínas por encima de 1,5 gramos kilodía. Aquí en este esquema que aparece en el artículo del resumen del PALIC 2 tenéis todas las recomendaciones con su nivel
de evidencia. Estas son las recomendaciones que quedan para investigar. Hay muchísimas lagunas todavía en el SRA pediátrico. Sabéis que el resumen ejecutivo se publicó el año pasado, en enero, en el PCCM, y los 12 artículos complementarios se publicaron en el número de febrero. Y ya para terminar, decir que PALIC 2 tiene una metodología más rigurosa, más basada en la evidencia. Hemos intentado simplificar la definición y también que sea un poco más precisa. Hemos intentado que sea implementable. Esta no es una definición para hacer estudios, esta es una definición para aplicar a pie de cama por todos. Incluye unas guías de manejo pulmonar y general del SRA. Por desgracia, el nivel de evidencia, salvo en una recomendación, es baja o muy baja, y esto lo que nos tiene que animar es a investigar más. Gracias a todos los investigadores del PALIC, por supuesto, a los otros dos co-chairs del PALIC, Guillaume y Robinder Kimani, y a vosotros por vuestro tiempo y atención. Os dejo con una foto del puente colgante que está muy cerquita de la ciudad donde vivo. Muchas gracias a todos por escucharme. Ahora tenéis que hablar vosotros. Buen día a todos. Muchas gracias, Yolanda, por esta presentación. Es una tarea enorme resumir en este poquito tiempo todo el trabajo que se hizo durante estos 2 años, ¿no es cierto? Antes de presentar las nuevas definiciones. Probablemente los que nos estén escuchando no sepan cuánto tiempo de discusión entre todos los panelistas llevó llegar hasta acá, ¿no? Buscando encontrar una definición que nos permitiera a todos identificar mejor el paciente al pie de la cama, ¿no? Esto que nos preocupa a todos, la baja identificación del distrés, y atrás de eso el bajo cumplimiento de las recomendaciones, ¿no? Porque si no lo identifico no lo puedo tratar. Y una de las cosas que por ahí siempre nos critican un montón es el tema de la placa de tórax, que me parece que esa es un área que vos podés defender muy bien, y sobre todo en un grupo de pacientes que es muy importante en Latinoamérica, ¿no? Que son las infecciones respiratorias agudas bajas. Que a mí me encantaría que algún día le dejen de decir bronquiolitis, ¿no? Porque dicen bronquiolitis y ya no es distrés. Entonces, ¿qué les dirías a la gente que nos critica esto de la radiografía de tórax porque dice que entramos a todas las bronquiolitis, y cómo defenderíamos esto, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla y voy a ver si puedo avanzar. Aquí está. Aquí está la definición PALI, que está en inglés, no está traducida. Y como siempre, en todo hay que leer la letra pequeña. Aquí está la letra pequeña y aquí está. En la definición de SRA, SRA posible, SRA en riesgo, no debe ser diagnosticada en niños con infección o con patrón obstructivo, es decir, el asma o la bronquiolitis con patrón obstructivo queda excluida de la definición de SRA, por supuesto, de la definición de posible SRA o en riesgo de SRA. Eso es una entidad propia, una entidad que exige una estrategia ventilatoria completamente diferente a la de un patrón restrictivo. Entonces tenemos que tener el suficiente ojo clínico para diferenciar cuándo lo que predomina es el patrón obstructivo y cuándo lo que predomina es un patrón de baja compliance. Reconozco, porque a mí me pasa todos los días, nosotros acabamos de pasar hace unas semanas la epidemia estacional de bronquiolitis, porque aquí estamos en invierno, y nos pasa que es muy difícil ventilar una bronquiolitis, porque la bronquiolitis puede tener un patrón mixto, pero hay que saber diferenciar. Entonces, lo que no podemos pretender es a un patrón obstructivo, que es la mayoría de los casos como se comporta la bronquiolitis, o a un patrón de asma, aplicar los criterios del SRA. Entonces, esto en la definición PALIC 2
Aunque es cierto que viene en la parte pequeña, en la letra pequeña de la definición, está claramente especificado. Entonces, bueno, pues el tema de las críticas de la radiografía, pues eso es cierto, es probablemente la medida más controvertida del PALIC, pero que en estos años, desde que se publicó el PALIC 1, no se ha podido rebatir en la literatura. Entonces hemos seguido igual, esa parte no ha cambiado, esa parte de la definición, porque no hay datos que nos dé evidencia para cambiar ese criterio. Si los hubiera habido, los hubiéramos cambiado, por supuesto. Sí, sí, no solo no hay datos para cambiarlo, sino que hay datos para sostenerlo, ¿no es cierto? Exacto, sí, exacto. Contrariamente a lo que muchos esperaban. Rodrigo, tenemos preguntas del público, ¿no es cierto? Sí. Nosotros Estaba por ahí podríamos... pensando en ustedes como las placas lovers, las amantes de la radiografía, pero absolutamente correcto. La verdad que hay mucha felicitación a la presentación de Yolanda, o sea que la agradecemos todo, pero ciertamente me suma la admiración de ustedes dos que participaron dirigidamente, ¿cierto?, en este PALIC 2 con definiciones maravillosas. Hay varias preguntas, Yolanda. Partamos con la primera. ¿Usted recomienda el uso de ventilación no invasiva en partos graves? A mí me queda más o menos claro, pero por favor, la experta para el público. Bueno, en principio se puede utilizar ventilación no invasiva, se puede hacer un ensayo terapéutico con el paciente en SRA. Si el paciente tiene un SRA grave, es decir, si su PF es un PF bajo, en principio, yo creo que habría que intubarlo, o si quieres hacer un ensayo de ventilación invasiva, no debe superar, yo creo, 1 hora. Nosotros en el PALIC pusimos un margen de tiempo de 6 horas, pero es verdad que hay circunstancias, es decir, hay un SDRA que si es grave, desde luego no puedes esperar 6 horas, probablemente en media hora, 1 hora, tienes que volver a reevaluar, y si esos marcadores de oxigenación no están yendo para arriba, no te lo pienses e intuba al paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Hay que valorar 4 cosas: trabajo respiratorio, marcadores de oxigenación, es decir, yo parto de un SF de 149, ojo, que eso es un PF por debajo de 100, entonces tengo que estar haciendo constantemente el SF y ver si ese SF va para arriba o va para abajo, porque si va para abajo no tengo que esperar las 6 horas ni la hora, o sea, tengo que intubar. Y otros 2 datos muy importantes son la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Tengo que ir viendo cómo progresivamente esa frecuencia cardíaca empieza a bajar, cuánto, más o menos un 10% cada hora, y lo mismo la frecuencia respiratoria. Es decir, si yo parto de una frecuencia cardíaca en un bebé de 170, pues tiene que bajar un 10% aproximadamente en la primera hora. O sea, malo sería si al cabo de 1 hora de no invasiva se mantiene igual o ha subido, o malo será si ha bajado de 100. Eso quiere decir que está fracasando. Entonces hay 4 datos dentro de la evaluación clínica: trabajo respiratorio, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y, por supuesto, marcadores de oxigenación. Y por eso hemos querido definir muy bien que es un VNI SDRA grave. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes y la recomendación es intubar o darles un margen muy pequeño de ventilación invasiva. Súper de acuerdo, yo creo que a todos nos ha tocado vivirlo en la UCI. Hay Sí. varias preguntas, así que Silvio puso por aquí que comenzaban a tomar las armas por acá para este disparo. Siguiendo con lo mismo, Yolanda, cuando nos piden aplicar la SAFI, cuando estamos conversando de aplicación de SAFI, ¿qué saturación máxima sugieres tú como el límite superior para Por considerarla como supuesto, válida? yo creo que lo tengo aquí, a ver si lo tengo en la... igual ya nos está compartiendo, ¿no? No, está sin compartir. Vale, la saturación tiene que estar por debajo de 98. No puedo hacer el SAFI, no puedo hacer la SAFI con saturaciones de 98, 99 y 100. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay correlación entre la saturación de la hemoglobina y la PO2 arterial. Es la curva de disociación de la hemoglobina, tiene una forma sigmoidea. En la parte vertical de la curva hay muy buena correlación entre PaO2 y saturación,
y en la parte horizontal ya no. Entonces, esto quiere decir que saturaciones de 98, 99 y 100 pueden equivaler a PO2 de 100, 200, 300, 400 y 500. Es decir, ahí ya no es fiable. Por eso es una condición sine qua non hacer la SAFI con saturaciones por debajo de 98. Si satura 99, bajar el oxígeno y cuando entre en el rango del 97, aplica la SAFI. Esto viene otra vez en la letra pequeña de la definición y vamos, es importantísimo porque si no, la SAFI, en vez de ayudarnos, nos está confundiendo. Última pregunta para darle el paso a Analía y seguimos cerrando con esto de no invasivo. Aquí un Ujú. colega, Martín Hernández de México, ¿sí? Nos dice, paciente neurológico, se emplea BiPAP, ¿con qué valores? ¿Cuánto tiempo para probar? O sea, este paciente neurológico o neuromuscular incluso, ¿qué hace este distrés respiratorio? Que es una población que nos confunde bastante también. Y probablemente se abre esta misma discusión, ¿cuándo BiPAP y cuándo CPAP? ¿Cuándo binivelada y cuándo CPAP? Bueno, enfermo neurológico. La ventilación invasiva tiene una limitación en los enfermos neurológicos, que es cuando el nivel de conciencia no te permite mantener la permeabilidad de la vía aérea, es decir, cuando tú no tienes reflejo de tos o no tienes reflejo de náusea, ahí está totalmente contraindicado una ventilación no invasiva, porque puede funcionar perfectamente la ventilación no invasiva, pero es que ese enfermo se va a terminar ahogando con sus propias secreciones. Entonces, no está indicado, es una contraindicación, pero para el distrés y para cualquier otro tipo de patología, poner ventilación invasiva en un enfermo cuyo nivel de conciencia equivalga a un Glasgow menor de 9. Entonces, sabemos que con un Glasgow menor de 9 hay que asegurar si ese enfermo es viable, si ese enfermo puede salir adelante, hay que intubarlo, no le puedes poner una ventilación invasiva. Fuera o por encima de 9 del Glasgow, no veo contraindicaciones para poner una ventilación no invasiva si lo necesita, porque tiene también insuficiencia respiratoria, no veo ninguna contraindicación, salvo que el Glasgow esté deteriorándose muy rápido, que a veces ocurre, ¿no? Entonces, esa sería la contraindicación de poner ventilación invasiva en un neurológico. En un neuromuscular, la ventilación invasiva está claramente indicada, ¿no? Muchos pacientes neuromusculares están con ventilación no invasiva domiciliaria, se reagudizan y bueno, pues intentamos en la medida de lo posible que sigan con ventilación no invasiva. Si el distrés es grave y los tenemos que intubar, bueno, pues los tendremos que intubar, ¿no? Y luego el otro era entre CPAP y BiPAP. CPAP y BiPAP, una Bien, buena sí. discusión. Sí, si el problema es puramente de oxigenación, es un problema de hipoxemia, yo empezaría con CPAP, pero si a eso se añade una fatiga, mucho trabajo respiratorio, pues yo ahí ayudaría con presión de soporte. Muchas gracias, Yolanda, la verdad que... Normalmente, sí, Perdón, normalmente un SDRA te exige, si tienes la posibilidad de hacer un doble nivel, pues normalmente va mejor con un doble nivel, pero tenemos que pensar en entornos de bajos recursos, donde no hay posibilidad de tener respiradores de doble nivel y lo que tienen es su CPAP de burbuja y con CPAP de burbuja, bueno, pues se pueden tratar muchas hipoxemias. Esto depende un poco de los recursos. fabuloso, la verdad que resolviste muchas de las preguntas que aparecieron por acá. Hago el pase a Analía, porque ahora ya nos olvidamos de las mascaritas y nos vamos por los tubos. Analía, por favor, vamos con la pregunta. No, pero bueno, tenemos todavía algunas preguntas interesantes en relación a la definición, porque vamos a tener en los 2 sábados que siguen, vamos a Claro, estar claro. full con los pacientes intubados, igual para las personas que hoy no puedan, que no puedan unirse los otros sábados, si tenemos un ratito vamos con Investiva, pero vamos a concentrarnos hoy en esto. O responde tú las preguntas de invasiva, Analía. Analía estuvo liderando el grupo, bueno, fue una de las cuatro expertos junto a Vicente Modesto, que también estará junto a Peter Rimesberger y junto a Aira Cheifet, y todas las preguntas de invasiva deberían ser dirigidas hacia ella. No, vamos a ir juntos todos, pero ahora
Vamos con esta que nos dejó Jaime, que es una pregunta que es cierto, está muy bien explicada en las definiciones, pero no tuvimos tiempo de explicarla ahora, es por qué uno espera 4 horas al menos para clasificar el distrés respiratorio. ¿Si es una razón fisiopatológica o tiene algún Sí, otro bueno, tema? sí que lo he dicho. En principio, cuando tú diagnosticas el distrés, ya sabes que tienes delante un distrés, haces cosas. Pues unas veces intubas, otras veces reclutas el pulmón, subes la PIB y en cuestión de pocas horas cambia mucho. O pones un diurético y resulta que lo que tenía ese enfermo era una sobrecarga de líquidos y no era un distrés. O sea, haces muchas cosas que hace que en 4, 5 o 6 horas la visión pueda seguir siendo la misma, pero también que haya cambiado. Entonces, los estudios nos han dicho que el rendimiento de la definición es mucho mayor si se aplica 6 horas después que si se hace en el momento. Por eso pensamos que tú diagnosticas el SDRA, pero luego a la hora de estratificar la gravedad, que esto es importante porque no se trata igual un SDRA leve que un SDRA grave. Al SDRA grave lo estás intubando, al SDRA moderado le estás poniendo una ventilación invasiva y estás esperando a ver qué pasa en las próximas horas para ver si lo intubas o no. Y un SDRA leve estás tranquilo porque bueno, lo estás tratando de una manera pues con muchas menos medidas. Entonces nos pareció que ya que el rendimiento del diagnóstico de la definición es mucho mayor pasadas 6 horas, esto lo hemos visto en varios estudios y uno de ellos por supuesto es el estudio PARDI, pues que era bueno aplicar la definición 4 o 6 horas después. Perfecto. Por ahí una cosa que la mayoría de la gente no hace, Yolanda, ¿no es cierto? Es si un paciente está hipoxémico y necesita oxígeno, pensar si tiene distrés, ¿no es Que cierto? no, No lo hacen, ¿no? no. Y tardan en hacer este diagnóstico. Y toda esta estratificación que se fue haciendo, ¿no? ¿Está en riesgo? ¿Es un posible distrés? ¿Es un distrés? Claro, No, por eso a mí me parece, porque algunas veces me han preguntado, pero ¿para qué sirve esa definición? ¿Qué, te va a cambiar algo tu actitud, saberte o no saberte la definición? O sea, eso me lo han preguntado ya muchas veces y probablemente a los que han estado implicados en la definición de sepsis, pues también les pregunten algo similar. Yo siempre digo lo mismo, que si no reconoces la enfermedad, es imposible que la trates bien, porque estás dando probablemente palos de ciego o incluso dando medidas que no son buenas. Si yo confundo un asma con un SDRA, pues las consecuencias para el enfermo pueden ser importantes, sobre todo por negativas. Entonces, a mí sí que me parece muy importante, como estamos siempre estudiando, pues estudiarnos los 4 o 5 criterios que forman parte del SDRA y tenerlos en la cabeza y aplicarlos, ¿no? ¿Por qué está este paciente hipoxémico? ¿Tendrá algo nuevo en la radiografía de tórax? ¿Habrá pasado algo? ¿Ha tenido algún evento, una cirugía, una sepsis? Y bueno, intentar engranarlo todo y a partir de ahí hacer la clasificación. Creo que hay que pensar en hipoxemia y distrés, van muy de la mano. Yo lo explico muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. No, desafortunadamente en medicina nada es blanco ni negro, todo es gris. Pero bueno, placa blanca o placa con predominio de blanco, paciente hipoxémico, piensa en un SDRA o en un patrón restrictivo, placa negra, paciente hipercápnico, piensa en un problema ventilatorio. Es muy simple, es algo muy simplón, pero que por lo menos nos coloca en un sitio y nos hace ir por un camino o por el otro. sí, sí. Y más en el tema de cuidados progresivos, ¿no? Los terapistas somos a veces un poco, nos comunicamos un poco mal con los pediatras, ¿no? Con la sala de pediatría y tener niveles de alerta y de alarma muy claros sobre todo cuando están empezando a salir soportes como la cánula de alto flujo fuera de la UCI, como marcadores de admisión, ¿no? Tenemos más preguntas para vos. Una de las preguntas que nos dejan es, ¿por qué los adultos no usan índice de oxigenación para estratificar el distrés respiratorio?
Y ¿por qué nosotros, cómo marcaríamos esta diferencia a los 18 años para la aplicación? Digo, porque si lo definimos como pediatras, probablemente usemos las recomendaciones pediátricas y no las de adultos. Ujú. Bueno, primero, ¿por qué no utilizan los médicos de adultos el índice de oxigenación y utilizan la relación PaO2-FiO2? Pues porque a ellos probablemente el cálculo de la MAP, de la presión arterial media, no les influya mucho, porque desde hace muchos años los intensivistas adultos ponen la PIP que le corresponde al enfermo. Desde que se publica el ARDS-NET, que de esto hace ya 24 años, si el paciente está con una FiO2 del 80%, le van a poner una PIP de 15, ¿eh? Entonces les da un poco igual la MAP porque ellos están acostumbrados a utilizar una PIP alta. En pediatría, hasta hace... Perdón que te interrumpa, pero ¿es la presión media de la vía aérea o la presión media arterial? No, presión media de la vía aérea, MAP. Eso. Presión media de la vía aérea, presión media de la vía aérea. Presión media. Perfecto. Sí, es decir, el índice de oxigenación es dividir la FiO2 entre la PO2 arterial y multiplicarlo por la presión media de la vía aérea. Este parámetro no lo utilizan los intensivistas de adultos porque ellos siempre han manejado PIPs altas en el SDRA. En pediatría, esto no ha sido así pues hasta hace nada, porque a los pediatras nos ha costado mucho subir la PIP de 5 y de subirla de 7 y de subirla de 8 y hasta hace pocos años no hemos empezado a poner, y todavía hablas hoy en pediatría de poner PIPs de 15, 16, 18 y la gente te mira con los ojos desorbitados. Entonces, esta es una de las razones por las que en pediatría se haya decidido incluir el parámetro de la presión media de la vía aérea, que al final es una presión o es un cálculo que te hace el propio respirador de todas las presiones que está recibiendo ese paciente o el pulmón de ese paciente. Esa es la razón. Y la otra pregunta también de los intensivistas de adultos era... Era si usamos la definición de adultos o de Ah, pediatría. vale. ¿Qué hacemos Sí, con las bueno, recomendaciones? claro, esto es que depende de cada UCI. Incluso, por ejemplo, aquí en mi país hay UCIs que solo cogen, perdón por la palabra, que solo admiten niños hasta los 14 años, en otras partes del país hasta los 16, en otras hasta los 18. Entonces, lo que se decidió en PALIC es que tú tienes que tratar al paciente con una única definición. Por lo tanto, si eres pediatra y ves a un chico de 18 años, puedes aplicar sin ningún problema la definición PALIC. Y si un intensivista de adultos recibe a un niño de 14 años y no conoce la definición PALIC, debe aplicar la definición de Berlín o la modificación Calle-Gora. Eso sin ninguna duda. Es decir, cada uno tiene que aplicar la definición a la que esté acostumbrado. No pasa nada porque un pediatra trate a alguien. En Estados Unidos ven chicos en las UCIs pediátricas hasta los 21 años, no pasaría nada, se aplicaran la definición PALIC. De todas maneras, la definición PALIC es hasta los 18 años. Tuvimos controversia porque había gente que lo quería aumentar más el límite, pero al final lo dejamos ahí. Y de todas maneras, si uno lee las recomendaciones de adultos, no son tan diferentes de las nuestras, ¿no? En algunas cosas, Ellos pueden ser nos un poquitito más talibanes con el 6, porque el estudio de ellos es 12 versus 6, pero inclusive ellos reconocen este gradiente que nosotros vemos en el volumen corriente, ¿no? Y hablan mucho de la driving pressure, entonces digo, mucho de lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de ellos, ¿no? Ellos, digo, nosotros la primera definición era claro, ¿no? Ellos usan siempre arriba de 5 de PIP, como vos decías, entonces... Probablemente por eso no van al índice de oxigenación, si bien lo conocen, lo discuten y le ven la sensibilidad y la especificidad. Bueno, y Roberto pregunta, perdona todos los que me están preguntando de ventilación mecánica, pero todavía tenemos cosas lindas para discutir de la definición. Esto es la definición. Y las preguntas de ventilación mecánica, pues bueno, si quieres las contestamos entre las dos o empiezas tú.
Sí, sí, pero ¿Cómo la es vamos dejando después aquí el día a para día? más adelante porque hay cosas lindas de la definición todavía que me parece que hay que aprovechar. Una de las que nos preguntan es, que nos pregunta Roberto que estuvo trabajando con todo el tema de sepsis, es que ellos en la definición de Phoenix lo ven más como una herramienta que como un disparador de acciones, ¿no? La definición de sepsis. ¿Cómo vemos nosotros la definición? Si es como una herramienta de detección solamente o como tiene como un disparador de alguna acción específica. Creo que tiene las dos funciones, pero para mí la más importante es la de reconocer, identificar. Y luego sí que hemos intentado estratificar bien y sobre todo enfocarnos en lo que es el SRA grave, que es el que mata, es el que puede provocar la muerte de los niños. Entonces creo que lo principal es que tengamos unos criterios que aplicar y decir, mira, esto es un SRA, incluso en aquellas zonas donde no puedan disponer de una radiografía de toras o por lo que sea utilizan mucho el alto flujo, porque al final un posible SDRA se trata igual que un SDRA. Y luego, acciones, pues por lo menos te pone en el punto de mira de decir, mira, este es un SDRA grave con ventilación no invasiva, ojo, 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 que estos pacientes, muchos de ellos, van a tener que ser intubados y pronto, porque si no aumenta la mortalidad. Entonces creo que cumple las dos funciones, aunque la primera es la de identificar el síndrome. Mm. Que además es importante que lo identifiquemos porque a diferencia por ahí de algunas acciones en sepsis, las acciones que nosotros están, que pueden desencadenar acciones que están cuestionadas por aumento de la mortalidad, ¿no? Como la carga con volumen. Nosotros lo que estamos haciendo es alertar sobre acciones que nosotros hacemos que también aumentan la mortalidad, en contra de ellas, ¿no? En contra, como decía, de la BNI, en contra de usar volúmenes corrientes altos. Digo, la verdad es que proteger al pulmón debería ser un llamado generalizado ya a esta altura. Entonces, me parece que en ese sentido la detección viene de la mano de acciones de protección, ¿no? Que es algo que no le pasa mucho a la definición de sepsis, donde podría desencadenar acciones que están discutidas en cuanto a la mortalidad. Tenemos otra más que dice, ¿qué vamos a hacer con la ecografía pulmonar y la definición? Interesante, muy interesante. Nos empeñamos muchísimo en ver si podíamos meter en la definición la ecografía pulmonar. De hecho, en la definición nueva, en la definición global de SRA del adulto está introducido, o sea, el tener un patrón B o una consolidación es uno de los criterios para diagnosticar SRA, pero nosotros no pudimos, no encontramos ninguna evidencia. Hay trabajos, hay algún trabajo pediátrico publicado, pero muy, muy, muy pocos y no suficientes como para hacer una recomendación clínica de hay que adherirse a hacer ecografía. No, no hubo manera. Yo me empeñé mucho porque trabajé mucho con el grupo de entornos de bajos recursos de los países más pobres, porque yo decía, bueno, ahí no se puede hacer una radiografía de tórax igual como un ecógrafo portátil, pero ellos me dijeron que en pediatría en esos países tampoco disponen de pequeños ecógrafos para poder diagnosticar el SRA. Entonces nos toca investigar y nos toca publicar sobre esto. Yo estoy convencida de que podría entrar en la definición. Pero a día de hoy lo que no podemos hacer es inventar cosas, tenemos que basarnos en estudios serios, entonces no hemos podido incluirlo, pero pienso que en el futuro, pues quizás podría entrar, pero lo tenemos que demostrar si sirve o no, o sea que animo si alguien es un amante de la ecografía. Torácica, pues que estudie esto a ver si se puede sacar algún criterio relacionado con la ecografía. Por supuesto.
Muy bien, creo que de las definiciones no se me escapa ninguna pregunta, ¿no, Rodrigo? Bien, Ahora, Analia, bien, Analia, la verdad que hay montones de preguntas, así que estamos estrujando aquí a Yolanda. Analia, salió una de Luis Llano también referente a la definición. Mira, nos dice, excelente disertación. Una duda que surge frecuentemente en lo diario. Diferenciar una neumonía de un PARS, ¿sí? Teniendo en cuenta radiopacidades unilaterales, ¿cierto? Diferencia entre neumonía asociada al ventilador, nueva radiopacidad. ¿Cómo llamamos, cierto, a esta neumonía que se vuelve PARS o este PARS que no es tan PARS? ¿Dónde ponemos los frenos? Bueno, la causa más frecuente de un SRA es la neumonía, seguido de la sepsis. Eso es así, o sea, muchas neumonías pueden evolucionar a SRA, eso está claro. O sea, si tienes una neumonía y la hipoxemia es importante y encima estás aplicando una presión positiva, bien sea en no invasiva o bien sea en invasiva, pues probablemente diagnostiques un SRA. Probablemente la pega que tenga nuestra definición es que la sensibilidad de la definición es muy alta, muy alta. Entonces van a entrar neumonías como SRAs que con otros criterios más estrictos, por así decirlo, no entrarían. Pero es que al final, tanto en el niño como en el adulto, la causa más frecuente de SRA es una neumonía. Y a lo mejor en una neumonía tenemos que poner una PIP de 10 o de 15, pues sí. O sea, no, a mí no me extraña que una neumonía acabe en un SRA porque es la causa más importante. Por eso Entonces, muchas lo que hay veces que hacer es aplicar los criterios y si los cumple, cumple criterios de SRA, esperar 4 o 6 horas y categorizar a SRA en qué forma es. Pues unas veces será leve, otras, etcétera. probablemente es el gran apoyo, ¿cierto?, de todas las guías clínicas que tenemos. Finalmente, estas son las definiciones, las nuevas definiciones, y nos conformamos en un marco conceptual y social para ponerle nombre y tratamiento a algunas cosas que tienen evoluciones diferentes, ¿sí? Alberto nos estaba retando por acá, decimos siempre Latinoamérica, pero es Latinoamérica y España, así que España Iberoamérica absolutamente todo. considera, claro, Iberoamérica con todo. Nos dice Alberto, sí, en un frisbee por acá de preguntas, ¿cómo lo hacemos con la PIP, los pediátricos? ¿Ponemos bien la PIP, la ponemos alta, la ponemos baja, no la ponemos? ¿Cuál es tu opinión? Aquí ya bien abierto y casi arrancándonos un poco No, de pali. estamos cambiando, pero todavía cuesta mucho. Hay que mirar la tabla. O sea, para empezar, hay que mirar la tabla PIP-FIO2 y adecuar la PIP a la FIO2 que esté necesitando el enfermo. Eso como punto de inicio. Luego habrá muchas cosas que te harán variar la PIP. Te hará variar la PIP, la condición hemodinámica del paciente, o cómo va cambiando los marcadores de oxigenación, o cómo van cambiando los marcadores de suministro de oxígeno a los tejidos. Pero como punto de inicio debemos adherirnos a la tabla FIO2, FIO2 PIP que durante tantísimos años han utilizado los adultos. ¿Por qué? Hay un estudio muy bueno que publicó en el Blue Journal Robinder Kemani en el año 2018, en el cual comparaba a un grupo de pacientes, de niños que no se les aplicaba la tabla PIFIO2 con un grupo de niños a los que se les aplicaba la tabla PIFIO2 y la mortalidad era mayor en el grupo al que no se le aplicaba la tabla. De todas maneras, que comente algo Analía, que ella es la que sabe de esto. Todos sabemos. Analía, ¿ponemos bien A la PIP nosotros o no ponemos bien la PIP? la ¿Nos ponemos metemos mal, seguro la o PIP. no? La Aquí, ponemos muy mal. Lo cierto es que no solo tenemos el trabajo de Robbie que nos dice que tenemos que poner la PIP como la tabla de PIP FIO, como las recomendaciones de adultos, ¿no? Por eso les decía, en definitiva, la definición nos va a llevar, usemos una o la otra, nos va a llevar a cada vez, los chicos no son marcianos, ¿no? Tendrán sus especificidades, pero no son marcianos. Y lo cierto es que si uno mira el análisis del PARDI,
Todos los que usaron mal la tabla de PIP, o sea, un PIP por debajo de la tabla de PIP-FIO, murieron más. Nosotros presentamos un análisis en Mendoza, en uno de nuestros congresos, de los pacientes de PARDI específicos de Argentina, y usábamos muy mal la PIP, y los pacientes se morían más, porque usábamos alto beta y baja PIP, y estaba claramente asociado a esto, pero claramente asociado. No había ahí escudos, ¿no? Unos se escudan que no llegan más tarde, que tenemos menos recursos, que no sé, mil excusas, ¿no? Pero hay dos recursos que estaban ahí que no los usamos y estaban claros. Y de hecho Wong en Asia dijo, bueno, estamos usando mal la PIP, hizo un trabajo de mejora de calidad, bajaron el volumen corriente, subieron la PIP, y los pacientes sobrevivieron. Y de hecho hay una pregunta de hipercapnia permisiva por ahí dando vueltas que ahora se las voy a hacer, pero digo, más allá de que probablemente tengamos una discusión un poquitito más larga sobre la PIP en los días que siguen, eso como que no debería ser un punto tan discutido, ¿no? Porque Fíjate, es la única recomendación con moderado nivel de evidencia de todo PALI. Eso quiere decir algo, ¿eh? Eso quiere decir que nos tenemos que adherir a esa recomendación, por lo menos para programar el respirador. Luego ya, como vaya yendo el enfermo, podemos cambiar, pero para empezar a programar hay que seguir la tabla. parafraseando a Pedro Tafarel, que nos hizo una pregunta por acá, y pensando en definiciones, ¿por qué en Latinoamérica, quizá en España también, somos tan porfiados o cabeza dura y no asumimos esta recomendación? ¿Cómo creen ustedes que deberían ser las conductas? Que las tengo las dos acá espectacular, para lograr, ¿cierto?, trascender y realmente salvar la vida de estos chicos que están en una condición crítica y que, Sí. y que con una maniobra simple, con el ventilador más antiguo de perilla, podías conseguir una PIP adecuada. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia dónde vamos por acá? Pues es el miedo que tenemos a la PIB, no sé de dónde viene, probablemente porque los neonatólogos todavía no han entrado por ahí, recibimos cuando nos formamos en cuidados críticos, pues parte de nuestra formación viene de lo que aprendemos en las unidades neonatales, no sé por qué, pero hay que perderle el miedo a la PIB porque bien aplicada es altamente beneficiosa. Yo siempre digo que la ventilación mecánica no cura nada, pero no sé yo si la PIP bien aplicada es espectacular como mejora el cuadro de hipoxia, sobre todo si haces todo, es decir, por un lado abrir el pulmón con PIP y por otro lado proteger al pulmón con volúmenes tidal bajos. Nosotros llevamos haciendo esto desde el año 2010, que es cuando publicamos el primer trabajo multicéntrico en España, al que llamamos PET Alien, poniendo PIPs altas. Y bueno, pues publicamos buenos resultados y creo que tenemos que adherirnos a lo que dice la evidencia. En todo en medicina. Para eso están los estudios rigurosos. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo a perder miedo a la PIP, saber identificar bien, claro, pues si le pones una PIP de 15 a un asma, pues no sé. Pero si sabemos identificar bien la enfermedad, seguro que la PIP en un SRA grave le va a hacer mucho, mucho bien. No sé qué opinas tú, Analía. Sí, Analía, sí, desde yo creo que Argentina. el problema viene de nuevo de que nosotros tomamos mucho dato de los neonatólogos y nos olvidamos que ellos ventilan sáculos, ¿no? Este, por eso me parece que más importante que el corte de la definición de edad en los 18 años es el corte de la definición en la enfermedad propiamente del neonato, donde no está el desarrollo alveolar completo, donde hay otra estructura en el parénquima y donde uno no debería esperar el potencial de reclutamiento que uno espera en pulmones que ya tienen más alvéolos desarrollados y que la falta de surfactante no tiene que ver con la falta de neumonocitos, sino con la desnaturalización del surfactante, ¿no? Porque venimos de estas mañas que tienen los neonatólogos, o sea, no son mañas, ellos tienen otros pacientes y nosotros tomamos ese saber de ellos y lo transformamos en una maña.
porque no tenemos la misma fisiopatología, ¿no? Queremos seguir usando surfactante, donde lo instilamos y las proteasas lo van a desnaturalizar media hora después, Más ¿no? que rápido, más que rápido. Entonces, que había una pregunta de surfactante por ahí dando vuelta de paso, que preguntaba por qué no la de surfactante, la dejo después extenderse en esto, ¿no? Entonces yo creo que mucho de esto tiene que ver con esto, y yo siempre le digo, la educación es importante, hay que trabajar mucho en educación, en la gente en formación y en los que ya están formados, que probablemente sean los más difíciles de convencer. Siempre les digo, cuando usan un BT de 10, hacen 45 de presión inspiratoria y el alveolo está así y no le da miedo. Y lo dejan así al final con 15 de PIP y les parece que va a explotar. No entiendo por qué cuando está así no le da miedo y cuando está así sí. No, pero me parece que es muy gráfico, ¿no? Como que hay una creencia, y vieron que son difíciles de cambiar las creencias, ¿no? Que el paciente puede explotar. Y ahí me dicen, ¿crees que es tan diferente el neonato? El neonato de término no, por supuesto, ¿no? El neonato de término es mucho más parecido, me refiero a los prematuros extremos que tienen un desarrollo pulmonar completamente, absolutamente incompleto, ¿no? Y en ese sentido, me parece que uno no puede extrapolar la información fisiopatológica de neonatología a pediatría. Y es fabuloso, estamos tan alineados en algunas cosas, ¿cierto? Un poco estos grupos que están discutiendo constantemente esta pregunta de acá. Yolanda, con respecto a definiciones también, ¿qué pasa con los cardiópatas con cortocircuito, con shunt? ¿Cómo entran dentro de las definiciones de índice de oxigenación, ISO? Eso es, muchas gracias por la pregunta. Es siempre criterios de exclusión de un estudio sobre SRA, las cardiopatías congénitas. Siempre les excluimos de todos nuestros estudios y los niños cardiópatas con cardiopatías cianógenas también tienen SRA, también tienen SRA. Entonces, no podemos hacer una clasificación de la gravedad siguiendo los patrones normales porque, claro, evidentemente ellos parten de saturaciones basales bajitas. Entonces, no encontramos la manera de hacer la clasificación según leve, moderado o grave, pero desde luego sí que se les debe diagnosticar de un SRA y ahí la ecocardiografía es muy importante, es decir, para cualquier SRA uno de los criterios es que el paciente tenga una valoración cardiológica y el problema no sea un problema de edema pulmonar cardiogénico. Entonces, descartando esto, por supuesto que el paciente cardiópata puede ser diagnosticado de SRA, tratado como un SRA, lo único que no le vamos a poder poner la etiqueta fiable de leve, moderado o grave según estándares porque no los hay. No lo sé. Ahí por lo menos la ecocardiografía anda bastante bien en poder determinarnos rápidamente si hay una falla cardíaca o no, versus estos puntos de corte y de sensibilidad que tenemos con la ecografía pulmonar, que todavía no las tenemos tan claras para el manejo, ¿cierto?, del paciente pediátrico. Por eso hay que investigar, por eso hay que investigar. Bien, aquí está, pero fenomenal esto, la gente, en vez de desconectarse a las preguntas, se sigue sumando más gente, lo cual es, pero fabuloso, es lo que no pasa en los congresos de repente, y es lo que deja recordar que el próximo sábado y el siguiente va a haber la oportunidad de seguir hablando de esto. Vamos a hacer un pimponeo de pregunta-respuesta, ¿ya? Yo voy a aprovechar las dos y las tengo acá, ¿ya? Con respecto a presión meseta, ¿sí? Para medir la presión meseta, todavía se ventila mucho en presión control, entonces, ¿es necesario cambiarse a volumen flujo cuadrado? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Esto es muy importante, medir la presión meseta y cómo lo vamos a hacer. En volumen control creo que sabremos hacerlo todos, pero Analía, venga, que es tu tema. No, yo creo que el problema que la confusión de compresión control sale con el tema de las constantes de tiempo, ¿no? Donde uno lo que no puede medir es la resistencia, ¿no? Porque al no tener flujo constante no puedo medir resistencia, pero a flujo cero las presiones entre el alvéolo y el respirador se igualan. Entonces, si yo hago una pausa, ¿sí? Puedo igualar las presiones entre el alvéolo y el respirador. Hay flujo cero. Entonces, no importa si yo estaba usando flujo acelerado o desacelerado.
Lo que sí nos pasa mucho es que en volumen control la presión inspiratoria puede ser bastante diferente a la de la presión meseta, ¿sí? Por todo el componente resistivo. En cambio, en presión control, probablemente si es puramente restrictivo no haya tanta diferencia entre la presión inspiratoria y la meseta. Aún así puede haber hasta 2 o 3 puntos de diferencia, y cuando uno está con valores muy límites de driving pressure, y estamos hablando de valores que, digo, no es lo mismo tener 15 que tener 14 que tener 12, cuando estamos teniendo que ajustar en pacientes con distrés respiratorio severo el volumen corriente, y en esto que les decíamos en las recomendaciones de volumen corriente, ¿no? Que cuidado cuando nos vamos por debajo de 4, ¿no? Y entonces ahí esos 2, 3 puntos probablemente sean muy valiosos. Entonces, volumen control, presión control, pausa inspiratoria, acuérdense, flujo cero. No es lo Sí, sí. mismo que medir resistencias con flujo acelerado o desacelerado, que ya sabemos que con flujo desacelerado no sirve. Entonces, pensar es confundir, bueno, cuando uno quiere hablar de constantes de tiempo, claro, en presión control se hace lío, pero no estamos hablando de eso cuando estamos hablando de presión meseta. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Digamos con esto, cortito rápido. Maniobra de reclutamiento, ¿sí o no? No de manera agresiva, ¿no es cierto? Titulación por ahí incremental, decremental, suave de PIP en pacientes con distrés respiratorio, mirando el potencial de reclutamiento mientras lo hacemos. Sí, me parece que no es para cualquiera, me parece que hay que saber mucha mecánica respiratoria, me parece que el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, tenemos que estar asegurados de la precarga. Una de las cosas que los de adultos discuten mucho, de una de las ventajas de estar en sociedades mixtas, es que uno los escucha hablar, ¿no es cierto? Mucho, ellos han aprendido mucho de Bien. esto, y es esto de cómo ellos, llevando una medida que era buena para los pacientes que tenían potencial de reclutamiento, y esto lo hemos escuchado en el Congreso de Singapur también con Brian Cavanagh, ¿se acuerdan de él? Cómo querer extrapolar las cosas que son buenas en un fenotipo a otro mata pacientes, ¿no? Sobre todo sin mirar el resultado sobre la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, tan fácil como sí o no, no es. Por eso las recomendaciones que nosotros lo que tenemos son solo observacionales, que mejora la oxigenación, una maniobra de titulación de PIP incremental, decremental, que son maniobras mucho más suaves y menos agresivas que las que hacen los médicos de adultos, pero no sabemos nada más que eso, ¿no? Y ellos sí tienen una alarma de daño, y como ellos tienen una alarma de daño, nosotros, que de nuevo, como les decía Yolanda, nosotros las recomendaciones las tuvimos que hacer en base a los datos que teníamos. Uno no puede salir a decir sí o no, Eso es. porque sí, Nosotros, ¿no? nuestra recomendación es neutra, es decir, no podemos decir sí, no a las maniobras de reclutamiento. Esto es un poco diferente a lo que ha pasado en adultos. En adultos, a partir del ART Trial, se ha desinflado toda el entusiasmo que había con hacer maniobras de reclutamiento, y ahora los adultos lo piensan mucho. Entonces, nosotros lo que creemos es que puede ser muy bueno hacer maniobras de reclutamiento, pero en pacientes muy seleccionados, es decir, de forma rutinaria no las podemos recomendar, y lo que comenta Analía, ¿no? En pasos incrementales y decrementales. Entonces, no es un no a las maniobras de reclutamiento, como parece que está cambiando un poco el paradigma en el adulto, que ahora hay mucho miedo, pero desde luego hay que seleccionar bien al paciente y tener un cierto entrenamiento en hacerlo. Muy bien, perfecto. La verdad que a lo largo de los próximos cafés vamos a seguir discutiendo todo esto, así que por eso lo estamos haciendo un poco corto, pero con estas dos expertas nos vamos dando cuenta que esto es un gran depende, entonces, un depende acá. Volumen control o presión control. Esta es una pregunta para Analía. Yo me encantaría decirla, pero Analía, es para ti porque es una de las preguntas que ellos específicamente manejaron. Sí, es una de las que manejamos, y no hay ningún trabajo que compare la mortalidad, ni los días de ventilación mecánica, ni los días libres de ventilación mecánica, ni ningún otro outcome en pediatría. Ninguno.
Creo que lo único que pudimos claramente saber es que la PRB, en el único randomizado que hay, aumentó la mortalidad. Y esto lo pusimos claramente en las recomendaciones. Me parece que por sobre todas las cosas, lo que uno tiene que hacer es en cualquiera de los dos que use, si uso volumen, medir su contraparte que son las presiones, si uso presiones es medir su contraparte que son los volúmenes, ¿no? Y así usar las recomendaciones. Que eso es el mensaje más claro es ese. Grande, Analía. Ay, lo hemos divertido hoy día, ¿eh? Partimos con definición y mira dónde vamos. Mechanical Power. No tenemos datos. En niños ya se están publicando algunos trabajos y tenemos gente, el grupo de Pablo, de Franco, Sebastián, etcétera, que está publicando, pero todavía es otra investigación, otra recomendación de investigación. Hay que investigar más antes de poder recomendar. Hay una fórmula muy sencilla para calcular el Mechanical Power y yo animo a la gente a que lo haga, pero a día de hoy no tenemos una recomendación clara. ¿Cierto, Analía? Sí que sé también. Sí, es que me parece sí, que no podemos tener recomendaciones sobre Mechanical Power, pero sí estamos haciendo recomendaciones sobre los elementos del Mechanical Power, ¿no? Como cuando estamos hablando de driving pressure. Toda esta discusión, ¿qué es más importante? La frecuencia respiratoria, el BT, Todo la está en driving pressure. Entonces, si bien uno no va sobre porque no hay ningún trabajo que hable específicamente de esto para decir es mejor o peor usar este valor límite, si hay otros valores que estamos usando que hay que usarlos, entonces estemos atentos a eso, ¿no? Hay un comentario de Pietro que se me pasó acá que yo les Sí. digo que está lindo porque además pone el link a un trabajo de Pablo de esto de que hablábamos, ¿no? De las bronquiolitis y de los patrones restrictivos de las bronquiolitis y cómo estos pacientes, digo, porque también hablábamos, ¿no? Los principales factores desencadenantes de distrés son las infecciones respiratorias. Bueno, ¿qué evidencia tenemos sobre que las infecciones respiratorias realmente desarrollan distrés respiratorio? Y ahí tienen un lindo link para seguir de un trabajo que da soporte a las recomendaciones. Le agradecemos a Pietro, la verdad, y Pablo lo vamos a tener en el próximo Café Slacio, así que preparados para esta lista de preguntas que vienen por acá. La verdad ya nos toca cerrar, ¿ya? En menos de un minuto, Yolanda, sé que hiciste un tremendo esfuerzo por premiarnos con esto, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones para el manejo del distrés, para principalmente definir, clasificar, diagnosticar y manejar este distrés respiratorio pediátrico? Y prepárate, Analia, que te toca a ti para después hacer el pase a Silvio. Yolanda. Identificar el distrés, identificarlo bien, es decir, que se cumplan todos los criterios y, bueno, si no se pueden cumplir todos, se puede diagnosticar un posible SDRA. Después de 4 horas, es decir, ya hemos empezado a hacer cosas, ¿qué pasa a las 4, 5, 6 horas? Categorizarlos. Y si es un distrés grave, ojo con la ventilación no invasiva. Si no es grave, tenemos que hacer un ensayo terapéutico con no invasiva. Y si lo tenemos que intubar, hacer ventilación protectora. ¿Qué es hacer ventilación protectora? Aplicar la PIP que le toque y bajar el volumen tidal o trabajar con volumen tidal de tal manera que podamos mantener una plató entre 28 y 32 y una driving pressure por debajo de 15. Y ya está. Si con esto el paciente no va, pues podemos pronarlo, podemos intentar otras cosas, pero básicamente la mayoría de los distrés van bien con optimización de la ventilación mecánica. Los centros, si uno no va bien, pues ya el centro que tenga ECMO tendrá que pensar en ECMO y los que no, pues no sé, se pueden hacer otra serie de medidas. Pero lo fundamental para mí es optimizar la ventilación mecánica con volúmenes tidal adecuados a la compliance que tiene el paciente y poner la PIP que el paciente necesite. Fabuloso, Analia. Muy bien, estamos en un maravilloso repaso de definiciones y cómo esto impacta, ¿no? Para que tengamos claro que identificar es tremendamente importante. Yo creo que debería haber así 2 carteles en las UCI, ¿no?
El primero, que dice, nadie tiene que saturar más de 97 si está enfermo. Y el segundo, que dice, si requiere oxígeno, ¿pensó usted en distrés? Porque desencadena acciones que llevan a proteger el pulmón. Yolanda dijo, el respirador no cura, pero nosotros podemos hacer daño con el respirador. Y nuestro primer mandato como médicos es no dañar, primero no dañar. Y me parece que no nos podemos olvidar nunca de eso. Así que estuvo buenísimo este primer encuentro. Vamos a tener 3 más. Había algo por ahí de inteligencia artificial, vamos a hablar de eso, de driving pressure, que también preguntaron, volver a hablar de las recomendaciones de ventilación mecánica. Ah, no sé si café o mate, me dicen lo que quieran, un tinto. Y bueno, muchas gracias a la comisión directiva de SLACIP por darnos la oportunidad de estar hoy acá todos juntos. Les pasamos ya la posta para el cierre. Yo soy más de té y de vino tinto. Y Silvio, que nos va a hacer el cierre por acá, y nos antes de agradecer a Analía y a Yolanda, que estuvo espectacular como siempre, dejo a mi coronel Silvio Torres para que haga el cierre de esta sesión. Muchas gracias a todos los participantes por estar acá. Bueno, impresionante, la verdad que fue un recital de mega estrellas muy arriba, emocionado todavía por también de lo que fue lo de Yolanda. Muchas gracias a Latinoamérica y España, ¿no? Hablábamos con Berto recién, que es Latinoamérica y España siempre juntos, porque acá se han liderado, se siguen liderando, mencionábamos el grupo también de la red, todos los grupos que están investigando, cómo estamos generando conocimiento y cómo ya en la arena internacional no estamos caminando, estamos volando. Yo la verdad que muy emocionado con esto que estamos haciendo. Hoy escucharlos a ustedes, a Yolanda, a Rodrigo, a Analía, la verdad que era sentarse y disfrutar. Yo dije un mate, pero por ahí es para una copa de un buen vino, un espumante, porque era champán, era lujo, era glamour. La verdad que agradecidos a todos. Hablábamos con Jaime, más de 300 inscriptos, más de 300 asistentes, tanto Facebook como Zoom. Empezamos muy arriba. Hay que ver cómo seguimos. Yo creo que también vamos a ir arriba porque la gente ya adoptó esto. Tenemos el sábado que viene también a Yolanda en Alía junto con Pablo Cruces para seguir debatiendo esto. Yolanda sentó las bases con las definiciones. Me encantaron esos spots finales que Rodrigo les hizo decir a Yolanda y a Analía. Tremendo. Así que bueno, amigos, agradecidos. Los abrazo desde acá, desde la punta de Latinoamérica, la punta del mundo, desde Argentina. Saludos a todos y bueno, nos vemos el sábado que viene con un nuevo café SLACIP, como quieren llamarlo, mate, vino, lo que ustedes deseen. Así que bueno, adelante ya para el cierre. Chao, nos vemos el sábado que viene. Ah, que se bien.